Saludos mi gente y bienvenidos a este su programa Teología Urbana más allá de la música. Súper contenta de poder compartir una vez más con todos ustedes, así que no olvides suscribirse a este su canal y compartir este contenido que sabemos por medio de sus mensajes que ha sido de bendición y hoy no va a ser la excepción. Yo quiero entrar de lleno ya porque yo no quiero perder el tiempo con la invitada que tenemos en la noche de hoy. Para mí ha sido un privilegio y esto es uno de los beneficios que nosotros como cristianos podemos ver a través de las redes sociales y es que podemos conectarnos con personas que edifican nuestra vida. Así que usted manténgase ahí conectado para que usted pueda aprovechar de todo lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy con una hermana desde República Dominicana, la pastora Telma Consta. Telma, bienvenida. Gracias, mi hermana, para mí es un honor, pues, darle gloria al Señor por la forma en que Él conecta y el que permite que la tecnología no nos impida, pues, ministrarnos los unos a otros. Para mí es un honor poder compartir contigo. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que tienes agenda llena, pero para mí es un placer que haya podido tener el espacio para compartir con nuestro público. Pastora, yo quiero comenzar rápido con usted, porque como dicen por ahí, usted tiene mucha tela que cortar. Y quiero que, por eso no, por eso cuando cuadramos la entrevista, no di un tema en específico, porque me gustaría que pudiéramos aprovechar y hacer más bien un conversatorio de Claro. de diferentes temas, ¿verdad? Porque parte de lo que es esta plataforma es que no solamente hagamos entrevistas a personas, cantantes, que tengan ministerios de música, sino también temas que son teológicos y temas que nos atañen a nosotros como iglesia y a veces no los tocamos o por desconocimiento Sí. o porque simplemente hay algún, ¿verdad?, temor de no perder esos feligreses. Pero para eso tenemos a la pastora Telma. Así que yo sé que usted tiene, ¿verdad?, un testimonio. Si quiere, vamos a comenzar hablando un poquito de de quién es Telma. Bueno, Telma es una hija de Dios, es salva por gracia, viva por misericordia, porque somos completamente imperfectos, pero tenemos un Dios que nos ama perfectamente y que no nos ha consumido gracias a su misericordia. Somos tanto mi esposo como yo, juntos pastoreamos la iglesia Abba Comunidad aquí en Santo Domingo. Y pues por la gracia de Dios y por la insistencia de mi marido, he tenido que estar presente en las redes sociales en estos últimos años y pues por ahí también estamos haciendo un trabajo. Así es, y realmente ha sido notable porque ha sido la manera en que Dios nos ha conectado. Pastora, vamos a empezar hablando un poco porque yo sé que dentro de las entrevistas que han podido realizarle a través de diferentes canales de YouTube, usted es bien vocal en lo que es el tema de la educación cristiana. ¿Cómo usted nos puede definir o cómo usted nos puede aportar en la noche de hoy lo que estamos viendo en nuestras comunidades de fe a la falta de esa educación cristiana? Mira, yo siempre he tenido claro lo siguiente. Todos venimos de lugares rotos, ¿me entiendes? O sea, muchos de nosotros no pudimos tener educación en nuestra casa, algunos no tuvimos el privilegio ¿verdad? Nadie llenó la necesidad de conectarnos para poder ser parte de un sistema organizado educativo, gente que no fue a la escuela, gente que no fue a la universidad. Entonces, la iglesia es una casa. Y como es una casa, los líderes estamos llamados no solamente a educarte de forma espiritual, sino que tenemos que equiparte para la vida, porque de nada vale que tú sepas muchos versículos si no te bañas. De nada vale que tú sepas muchos versículos si tú no sabes comer, si tú no sabes desenvolverte. De hecho, la misma Biblia, tú te vas a encontrar que tú vas a tener ahí, por ejemplo, los evangelios que te van a guiar a la salvación a Jesucristo. Pero te vas a encontrar con el libro de Proverbios que te va a decir consejos por los cuales tú tienes que manejarte en la vida para poder y que te vaya bien. Y a esto es lo que la Biblia le llama sabiduría. Nosotros hoy vivimos en una iglesia que tiene el corazón de cristal, que cuando tú le dices las cosas, o sea, le hablas de frente,
ellos se hieren, y no, que en la iglesia no deberían estar hablando de estas cosas. Papi, ¿dónde te lo van a decir? ¿A dónde te lo van a hablar? ¿Quién te va a confrontar en este tipo de cosas? Entonces, ese es el asunto. Yo he sido bastante vocal con respecto a esto, porque lo que siento es lo siguiente. Creo que la iglesia tolera más el chisme y el llevar vida por detrás que realmente hacer una plataforma donde pueda formar a la gente y que la gente tome decisiones y que pueda ayudarse en su propósito de vida. Por eso yo he hablado de eso, y yo sé que hay gente que no le gusta mucho, pero mientras a Dios le guste, todo bien. Dijo algo interesante y vamos a seguir por esa línea, es que muchas veces en nuestras comunidades de fe toleramos más lo que se hace detrás de la cortina. Le pregunto, pastora, ¿usted entiende que tanto el liderazgo, o principalmente debería decir, el liderazgo, hemos sido responsables de que eso ocurra porque muchas veces las personas no se abren a hablar de su pecado, a hablar de sus debilidades, porque pueden ser rechazados, pueden ser juzgados? ¿Cómo usted entiende entonces que como iglesia podamos abrir esa brecha de una manera saludable? Porque para eso es el cuerpo de Cristo. La palabra que tú dijiste aquí, y es la más importante, es saludable. Y saludable solamente se puede hacer a la manera bíblica. No hay punto medio. ¿Y cómo es la manera bíblica? Que si usted encuentra a una persona en pecado, usted no va públicamente. Usted va donde esa persona y le habla de manera personal. Aparte de esto, yo creo que hay una herramienta que se ha quedado fuera dentro de las iglesias, y es la herramienta del discipulado. Nosotros hemos hecho un culto del discipulado. Nosotros creemos que el discipulado es una reunión más donde va la gente a escucharte con otro estudio bíblico, con otro asunto, y no hemos entendido que el discipulado es acompañamiento, entendimiento y vida. Que si yo no me siento a hablar contigo, que si yo no abro una plataforma a donde tú me comuniques cuáles son tus necesidades, cuáles son tus dudas, cuáles son tus pruebas, y yo te disipulo respecto a ese tema en particular, pues entonces vamos a tener gente que le va a ser más fácil llevar una doble vida que abrir su corazón. Qué bueno que tocó ese punto, pastora. Yo creí que eso nada más ocurría por acá, por Texas, porque algo que he podido notar es eso que usted comparte, que cuando se hace un estudio o un servicio de estudio bíblico, realmente lo que se hace es un monólogo y no da apertura a que las personas puedan compartir sus inquietudes. Ya. Y algo que a mí me gusta mucho que mi esposo dice, mire, si usted tiene una pregunta, diga que usted escuchó, diga que alguien le dijo, Un amigo mío. para que entonces podamos resolver, ¿verdad? Esas situaciones. Y qué bueno que usted lo comparte, porque para mí es fundamental que podamos entender y las personas puedan entender a través de esta entrevista que el discipulado es más que leer un estudio, es más que leer un papel. Es acompañamiento, amada. Más que nada es acompañamiento. Yo sé que yo voy a sonar sumamente rara con lo que voy a decir, Dígalo, dígalo. pero tú no puedes llamarte pastor de una persona que tú no conoces. Tú no puedes llamarte pastor de alguien que tú no acompañas. Tú no puedes llamarte pastor de una persona que tú ni siquiera le das las herramientas para que se vincule con un líder con el que pueda hablar. El pastor huele a ovejas, no a plataformas. ¿Y cómo usted pudiera explicarnos? Yo sé que esto abarca muchísimo, pero de una manera simplista, ¿no? O simple. ¿Qué es acompañamiento? Porque muchas veces piensan que hacer reunión y hablar de todos los hermanos, eso es acompañamiento. ¿Cómo Mira, podemos, verdad? ¿Cómo usted nos puede explicar qué es el acompañamiento? ¿qué hacía Jesús? El ejemplo de Jesús está claro. Jesús era el que le predicaba a los 5,000, pero también llevaba a sus discípulos a una boda. Jesús es aquel que podía dar grandes sermones, pero que también tenía la confianza de que Pedro se le acercara para decirle, mira, mi suegra está enferma, mano. Va a ver qué tú puedes hacer por ella. Entonces,
discipulado es eso, es vida, es ser accesible, es yo poder hablar con la gente, es yo poder hacer vida. La vida es todo. La vida es que si se te murió un familiar, yo voy, pero también si tú cumpliste años, me quedo cerca, te llamo. De que si tú estás enfermo, no solamente te llamo, te tiro por WhatsApp, puedo pasar por la casa y andar con esto. Mira, ungirte con aceite, porque la Biblia dice que los ancianos van a ungir con aceite y van a sanar. Entonces, es eso, es ser como le decimos mi esposo y yo, un pastor o un líder presente, no solamente de título. Gloria a Dios. Y vamos a seguir atando cada tema. Parte de lo que es y lo que hemos visto, pastora, es que a raíz de ese analfabetismo bíblico que realmente impera en lo que son nuestros púlpitos, ha entrado la corriente del movimiento profético, apostólico, de todo esto. Y yo sé que usted también habla muchísimo de este tema porque la iglesia ha descansado en lo que me dice otra persona porque no queremos hacer nuestra tarea de meternos con Dios. Sí. ¿Cómo nosotros podemos alertar al pueblo acerca del verdadero ministerio profético a lo que estamos viendo hoy? Mira, me gustaría, antes que nada, pues poner en claro ciertas cosas. Y es que la Biblia habla claro acerca del ministerio profético, del ministerio apostólico, del ministerio pastoral, del ministerio de evangelista, del ministerio de maestro. Dice la palabra de Dios que cuando estos son utilizados propiamente, lo que hacen es edificar el cuerpo de Cristo. Lo que hacen es exhortar, guiar, consolar. Por lo tanto, muchas veces somos extremistas diciendo, no hay profeta, no hay apóstoles. Pero espérate, manito, porque lo que la palabra me está diciendo es que esto existe con un motivo. Ahora, en el momento que la motivación del ministerio o de este llamado está sirviendo a la visión de un hombre, está sirviendo a la visión de una mujer y está haciendo a los que están conectados a este llamado desde una forma un dependiente del llamado y no del Cristo que imparte los llamados, estamos hablando de otra cosa. Entonces, una cosa es usted demonizar y satanizar los llamados que han sido confirmados en las escrituras para poder edificar el cuerpo de Cristo. Y otra cosa es que lo que estamos mirando nos haga dudar, no del llamado, sino del manejo. Del manejo, porque muchas veces tenemos este problema de que somos radicales en todo. Y no es un asunto de radicalismo, es un asunto de ver las cosas como Dios la ve. Si su líder se ha puesto entre usted y Dios, tiene que recordar que la palabra nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tu pastor no murió por ti, el profeta favorito no murió por ti, tu apóstol no murió por ti, fue Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Cuando la Biblia me dice que Él es el camino, me está diciendo que si yo estoy en Cristo, yo tengo acceso directo al Padre, no necesito al profeta. Así es, pastora, y muy cierto, ¿no? Que muchas veces la iglesia descansa en que ese líder, ese apóstol, ese profeta rija la vida de cada uno, inclusive los matrimonios, Claro, porque la es que es más familia. fácil, amada. Es que es más fácil yo ofrendar para que me den una palabra que realmente pagar el precio de la intimidad con Dios. Porque es que a dar una ofrenda y de pactar en el alfolí con un hombre o con una mujer de Dios, yo lo único que tengo que hacer es trabajar y como quiera tengo que hacerlo. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Ahora, cuando yo tengo que privar mi carne, que yo tengo que estar dejando de ver Netflix hasta las 15 de la noche, que yo tengo que dejar de salir con amigos y de estar chismeando con gente para de verdad desconectarme y buscar la voz divina. Porque la voz divina me va a exigir también transformación. La voz divina también me va a exigir que yo muera al yo. Entonces, toda la gente que anda buscando una palabra, desáteme una palabra. Pero ¿para qué tú quieres que te desate una palabra si la que tú tienes en la Biblia y tú no la cumples? Dime, ¿para qué tú quieres que te la dé?
Tú no necesitas una palabra, tú lo que necesitas es obedecer la Biblia. Eso es lo que tú necesitas. Sí, porque más, no, desáteme una palabra, pero mi amor, perfecto. Por ejemplo, tú pones el ejemplo de los matrimonios. Desátenos una palabra. Pero ya tú estás cumpliendo de que la mujer debe ser sujeta a su marido. Ya tú estás cumpliendo de que tú debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, tú no necesitas otra palabra. Tú necesitas cumplir la que tú tienes. Así es. Entonces, como iglesia, o sea, ¿cómo puede la iglesia asegurarse de que esos dones proféticos se ejercen bajo el orden y los principios bíblicos, pastora? Lo primero es que como iglesia, por ejemplo, es lo que nosotros hacemos. Nosotros no tenemos una estructura de iglesia basada en lo que nos conviene a los pastores, sino basada en lo que dice la cabeza, que es Cristo. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ya la iglesia tiene una estructura que bíblicamente funciona para la iglesia. Lo primero es poder identificar los dones en el cuerpo de Cristo. Y no sé, hay gente que dice activarlo. Yo no me gusta decir esa palabra porque yo no tengo el poder de activar ningún don. O sea, yo no soy ningún phone carrier para yo estar activando líneas de dones. Lo que sí hago de manera muy intencional es discipular y entrenar el llamado profético, el llamado apostólico, el llamado evangelista. ¿Por qué? Porque un profeta que no conoce la Biblia, lo que es un encantador y un adivino. Entonces, mientras tú tienes los profetas, los maestros, estudiando y diciéndole, mira, esta es tu función. Lo primero es que esa persona se va a anclar en el único lugar donde puede crecer. Y en vez de comenzar a dar palabras a lo loco y hacer agenda por fuera, va a crecer. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tenemos personas así que pueden crecer en el cuerpo de Cristo, que pueden ser circuncidados, porque hay gente que tiene el llamado y que tiene el don, pero no tiene el carácter. Entonces, dentro de la iglesia tú vas a recibir el insumo para crecer en el don y desarrollarlo, pero también te van a moldear para el carácter. Entonces, con los profetas de la casa, yo hablo con ellos. Antes de que tú me tengas una agenda por fuera, asegúrate de haberte equipado por dentro. Amén. Y mencionó uno de los ministerios menos mencionados que nadie quiere, todo el mundo quiere No, ser. ¿y para qué? Todo el mundo quiere ser profeta, apóstol, pero maestro. Nadie quiere ser pastora. No, mi amor, porque es que eso amerita o sea, la gente ha creído que el ser pastor, que el ser profeta y que el ser apóstol es un título que no requiere ningún tipo de sacrificio. Pero como el maestro realmente tiene que pagar un precio quemándose la pestaña leyendo la palabra, nadie quiere ese. Pero tanto el pastor como el profeta, yo no sé qué tiempos estamos viviendo donde los profetas no conocen la escritura. Si tú no conoces la escritura siendo profeta, ¿de parte de quién tú hablas? Y eso es súper importante, pastor, y gracias por traerlo, porque ahora todas las palabras son, Dios te quiere bien, te vas a casar con fulano, Dios te va a prosperar, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, a los profetas no los querían, porque venía a enderezar tu vida. Claro que sí, porque lo que nosotros le llamamos profecía ahora es algo que he mostrado, creo que en el libro de Ezequiel, donde los profetas hablaban no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. Y esto se convierte en adivinación. Yo me acerco a ti como profeta con algo en mi corazón que yo quiero que tú me des. Pero como tú como profeta no estás al servicio del corazón del Padre, sino que estás al servicio, que tienes el espíritu de Balaán, que a ti te pagan y te comisionan para dar una palabra, tú no vas a hablar de lo que está diciendo el Padre, pues si hablaran lo que dijera el Padre, ninguno quisiera ver profeta. Atrás quedó el tiempo, y no sé si en algún momento tú lo viviste, pero cuando yo era niña, decían, viene el profeta fulano, y usted no quería ir a la iglesia. Usted no quería ir a la iglesia, porque usted sabía que lo que venía era fuego, hermano.
Nos enfermábamos ese día. Hermana, mire, yo me sentaba atrás en el último banco, yo decía, no voy, ese hombre es loco, esa mujer es loca, me va a llamar por mi nombre y me va a decir mis 4 verdades que yo no quiero escuchar. Ya no, la gente ahora hace una fila. Porque la gente ahora lo que anda buscando es, el cónsul te va a dar la visa, vas a tener esposo, Dios te va a bendecir, Dios ha visto tus lágrimas, come on somebody. ¿Y qué es esto? ¿El horóscopo evangélico? Y eso es algo, pastora, que quiero que lo pueda compartir con nosotros desde su perspectiva, porque hay personas que dicen, wow, pero es que esta persona me dijo algo que no sabía nadie, que usted pudiera hablar un poquito entre lo que es el don profético y lo que es discernimiento de espíritu. Mira, eso es un tema un poquito elevado para esta hora. Y yo siempre soy de las que digo, mira, si tu pastor no es capaz de hacerte entender lo que es discernimiento de espíritu, lo que es adivinación y lo que es don profético, entonces vete de esa iglesia. Porque tu ignorancia está siendo utilizada para poder o sacarte los chelitos o manipularte. ¿Me entiendes? Y muchas veces la gente cree que uno dice esta clase de cosas porque no cree en el don profético. Yo he sido muy bendecida con el don profético. Es más, el hecho de que yo estoy viviendo lo que estoy viviendo ministerialmente en este tiempo ha sido fruto del don profético. Una persona a mí me dio una palabra hace 13 años. Y aquí estoy, viendo el fruto de esa palabra que fue sembrada en mí. Pero una cosa es espíritus familiares. Amén. Otra cosa es adivinación y otra cosa es don profético. Algo que a la gente se le olvida del don profético o de la profecía es una definición muy marcada que está en el libro de Apocalipsis. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Toda palabra que no te ajuste al carácter de Cristo, que no te lleve a obedecer la voluntad de Cristo, que no forme a Cristo en ti y donde Cristo no sea glorificado, nada más tú, tu bolsillo y tu angurria y tu gana de prosperar, no es de Dios. Así es, pastora. Vamos a bajarle un poquito para que, porque sabemos que por la hora vamos a ir surfeando. Vamos a Tú bajar. me llevaste hasta aquí, yo prendo. No, a usted no le falta, a usted no le necesita mucho. Pastora, y en ese mismo, ¿verdad? Vámonos un poquito en esa línea, porque nos comenta de que en su iglesia usted se preocupa por desarrollar esas personas que llegan con los diferentes dones y sabemos Claro, que esos dones son para la edificación del cuerpo. claro que sí. Pero vemos comúnmente o en muchas comunidades de fe que cuando entonces esos hermanos comienzan a crecer y se empiezan a manifestar esos dones, pues muchas veces ese celo, esa envidia se comienza a levantar y cuando esa envidia se levanta de los pastores o de los líderes ancianos, entonces, ¿cómo nosotros debemos entonces también como iglesia entender que debemos someternos unos a los otros? Mira, para mí particularmente me es difícil hablar de este tipo de cosas porque yo soy de la gente que me gusta tener poco problema en la vida. No me gusta chocar con gente así y todo esto. Y yo por eso trato de tener una relación con los líderes que tenemos en la congregación muy abierta, de tal manera que yo soy la primera que estoy propiciando que salgan, que hagan lo que tengan que hacer, que Dios los lleve donde tenga que llevarle. Yo utilizo mis relaciones, mis conexiones para decir, mira, te mando a fulano, él es bueno. Si no puedo ir a predicar a un sitio, te mando una de mi iglesia. No big deal, no es problema para mí. El detalle es el siguiente. ¿Cuándo sabemos que es envidia o cuándo sabemos que es protección? Ahí es que está el detalle. Sabemos que hay pastores que tienen envidia y que se enardecen. Y esto es algo loquísimo porque Jesús tenía 12 discípulos y en algún momento Jesús le dice cosas mayores que las que yo estoy haciendo, ustedes van a hacer. Entonces es loco tú pensar que tú como pastor o como líder eres la única persona que está capacitada por Dios para brillar. Tumba eso, que eso no es verdad. Dentro del cuerpo que Dios te va a poner a nutrir y a guiar, van a aparecer gente que van a hacer muchísimas más cosas que tú y tu trabajo es equiparlo para cuando ese momento llegue. Ese es tu trabajo. Ahora bien,
creo que también de parte de los pastores, esto es a los pastores que se lo digo. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted tiene que decidirse cuál reputación usted va a cuidar más, la suya o la del evangelio. Porque para serte muy sincera, me dolería mucho que alguno de mis líderes me diga, wow, usted está celosa de mí. Pero de verdad, si tengo que decirle su verdad de que, manito, no es que no te quiero dejar salir, sino que cada vez que tú sales, eres como la media, que abres la boca y metes la pata. ¿Sabe qué? Voy a tener que pagar el precio porque para eso estoy. Entonces, muchas veces como pastores nos estamos cuidando tanto a nosotros que estamos descuidando aquello que Dios nos mandó a cuidar. Cuando uno está en el evangelio y cuando uno está en el pastorado y cuando uno está en el liderazgo, hay una ofrenda que Dios pide. Vamos, Y hay una ofrenda que es muy difícil de entregar. ¿Sabe cuál es? Tu reputación. Que la gente diga lo que vaya a decir, pero usted hace lo que tenga que hacer. amén. Y vamos ahí a entrar un poquito, pastora, y si quieres desarrollarlo un poco más, porque ciertamente de la misma forma que estamos hablando de la importancia de que los líderes estén preparados bíblicamente, mire, y no tiene que ser, tal vez usted no tiene la oportunidad de ir a un estudio, pero entonces desarrolle un maestro. Pero también vamos a hablar del otro lado, que como cuerpo, como iglesia, tener ese corazón también enseñable de qué y entender cuándo es, mira, todavía tú no has sido formado, porque muchas veces llegan personas, tienen el don está ahí, pero tiene que ser desarrollado. Entonces, ¿cómo usted puede hablarnos un poco de cómo maneja esas situaciones de que sabes que todavía no es tu tiempo, papito, pero va a llegar? Bueno, hay que tener conversaciones difíciles, hay que atreverse a tener conversaciones que son muy difíciles. Yo recuerdo que hace unos años teníamos en la iglesia una persona que se dedicaba al ministerio musical, precisamente urbano. Tú sabes que hay mucho brío ahí para salir y que me están llamando y que si yo qué, pero era una persona que a duras penas se congregaba, no iba a estudios bíblicos. Cada vez que teníamos una actividad en la iglesia, lo único que él quería hacer era cantar. No era una persona que estaba como full en el ministerio. Y yo tuve una conversación full con él. Le dije, manito, tú no tienes un ministerio, tú tienes una carrera artística. Tú sabes, y yo sé que tú puedes hacer ministerio a través de una carrera artística, pero entonces no le llaman ministerio porque tú no estás sirviendo el cuerpo, tú estás sirviendo tú. Me dijo, pastora, ¿por qué usted me dice eso? Bueno, manito, cada vez que nosotros tenemos que evangelizar, tú eres el último que llega. Y tú dices que tu música es para evangelizar. Yo no entiendo. ¿Quién es el evangelista? ¿Los tracks que tú pones y el rap que tú escribes o tú? Entonces, obviamente con mucho amor y con mucho respeto, porque siempre debe haber un balance. Hay que decir la verdad, pero escuché a alguien una vez que decía que la verdad es una flecha que usted tiene que ponerle la punta en miel para que penetre, pero con dulzura. Y yo tuve que decirle una analogía. Le dije, mira, Dios nos habla a nosotros del fruto del Espíritu. Y el fruto es lo único que bendice. Pero yo sé que las flores son más bonitas que los frutos. Por eso uno quiere salir cuando tiene flores. Pero es mi trabajo hacer que tus flores se conviertan en frutos para que tú dejes de ser una persona que llena programas y sea un ministro capacitado que pueda llevar lo que Dios te ha entregado. Esa persona al principio no lo entendió bien, no lo cogió a bien. Pero luego de algunos tropezones me dijo, pastora, ¿sabe qué? Usted tenía razón. Entonces también nosotros como pastores debemos tener esas conversaciones difíciles, pero sobre todo aprender a tener paciencia, porque de la misma forma que esos muchachos están siendo formados y están cogiendo su lucha, nosotros también en algún momento fuimos unos gallitos locos, que alguien tuvo que llamarnos, ponerle en disciplina, decirnos dos o tres cosas. Usted sabe todos los mensajes disparatosos que uno dio cuando uno arrancó y nadie te decía nada y te dejaba fluir. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos tener esa paciencia y ese amor para que esa persona pues vaya creciendo y que en su momento vaya escuchando la sabiduría y la ponga en práctica. Amén. Y aprovechando parte de ese testimonio, vamos a movernos un poquito a lo que es
la adoración o el Mm, ministerio de tiene problema esta noche. adoración, porque estamos escuchando o estamos llevando al pueblo a una adoración o estamos llevando al pueblo a un movimiento emocional. Wow, de verdad tú quieres que yo salga con problemas de este podcast. Tú estás puesta para eso. Mira, la Biblia nos habla claro en Juan 4:23 acerca de cuál es la esencia de la adoración. Que Dios estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. O sea, que están conectados a su esencia y que utilizan la palabra como la base para poder dirigirse a Dios y exaltar su grandeza, su obra y su gloria. Todo lo que esté alejado de Juan 4:23 es bulto, allante, en movimiento. ¿Cómo una persona, pastora, puede ser o lo podemos tratar de ayudar a ser consciente de que esa experiencia que está viviendo en ese servicio y que lloró y que sí pudo recibir algo de parte de Dios fue una experiencia, valga la redundancia, emocional en lugar de una experiencia transformadora? ¿Cómo una persona puede llegar a decir, espérate, que, ¿cuál es? ¿Una o es la otra? Mira, esto es fácil de demostrar y es que no hubo un solo encuentro que Jesús tuviera con alguien que no saliera transformado. Si tú eres de las personas que domingo tras domingo, culto tras culto, pasas adelante, lloras, tienes moco y baba y sigues pecando, tú seguiste en una adoración, tú no estás en adoración, tú estás en emocionalismo. Eso mismo lo puedes hacer tú con Sin Bandera, con Alejandro Sanz, lo puedes hacer con cualquiera de esos muchachos que lo hacen bastante bien, valga la redundancia. Sin embargo, lo que hace una experiencia de adoración son varios aspectos que son fundamentales. Esto que estoy escuchando y que estoy haciendo, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién está siendo exaltado aquí? Mis emociones, cómo yo me siento, mi proceso que me trajo sufrimiento, que me trajo dolor, o la gloria del Señor. ¿Es el Señor que está siendo exaltado aquí o soy yo? Segundo, ¿cuál es el resultado de esta experiencia? Yo me paré de este lugar y yo ahora me parezco más a Jesús. Yo pedí perdón por mis pecados. Yo cerré puertas de influencias que me tenían en estilos de vida pecaminosos. Yo pedí perdón a gente que yo he ofendido. Yo me acerqué a mi llamado. Porque si lo único que hiciste fue llorar, te desahogaste y no adoraste. ¿Y cree usted que en su experiencia, que muchas veces se minimiza la santidad, la enseñanza en lo que son los cuerpos del ministerio de adoración? Porque hay momentos en donde la gente en la iglesia dice, bueno, lo que pasa es que fulanito está tocando, pero fulanito está en esto y está en esto, pero no me lo quieren sacar porque pues me quedo sin la batería, me quedo sin la guitarra, yo por lo menos crecí con pandereta y con esto. ¿Cree usted en su experiencia y, verdad, de una manera general, no estamos diciendo que todos, sino No, para nada. de una manera general, que se ha perdido esa santidad en el ministerio de adoración? Yo te puedo decir lo siguiente, amada. Yo creo que aquí el problema es otro. Yo creo que nosotros estamos esperando del ministerio de adoración lo que nosotros mismos no somos capaces de dar. Tú sabes. Y yo creo que es más fácil decir que hay un grupo que lo está haciendo mal, que básicamente decir, aquí todo el mundo está llevando una doble vida. Tú sabes. Es lo primero. Lo segundo, eso no es un estándar para el grupo de adoración. Eso es un estándar para el pueblo de Dios. Eso es un estándar para todo aquel que dice que ama a Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros hemos glorificado la plataforma. Nosotros creemos que ese lugar ahí es santo. Y ese lugar ahí no es santo. La que tiene que ser santa es usted. ¿Me entiende?
Entonces, nosotros queremos hacer una demanda al que está administrando, que nosotros mismos no somos capaces de llevar. Y eso se llama fariseísmo. Es un fariseísmo. Ahora, ¿qué si yo te puedo decir a ti? El verdadero problema de los grupos de adoración en este momento, no ni siquiera ese, es que a ellos lo están poniendo en el ministerio, contando nada más con su talento, no con su llamado, no con su equipamiento espiritual. A la gente del grupo de adoración, y yo lo digo, porque solamente mis últimos 9 años de vida o 10 años de vida yo he sido pastora. Todo lo demás yo lo que fui fue adoradora. Yo le puedo decir a usted con los dedos de la mano y me van a sobrar dedos las veces que un pastor se sentó conmigo para saber cómo estaba mi vida. Pero siempre había alguien que te llamaba al teléfono. ¿Por dónde tú vienes? El culto va a empezar. ¿Me entiendes? Entonces, eso no es seguimiento. Eso no es tener un ministro. Eso es usar una persona. Eso es usar. Entonces, estamos viviendo el tiempo donde estamos viendo lo que sembramos. No discipulamos, no amamos, no honramos, no acompañamos, no formamos. Pero entonces queremos gente que conviva como ministro cuando usted lo contrató y lo subió ahí arriba solamente por su talento. Entonces, aguántala, como dicen. Y llegamos otra vez al principio de la conversación. El ir El discipulado. discipulando, el ir haciendo acompañamiento. Así que no podemos esperar. Perdóname, ¿qué es lo que hacen la mayoría de las iglesias en este tiempo? Buscan un músico de fuera, le pagan dinero y hágalo bien ahí. Porque estamos más interesados en el performance que en la vida de esta persona. Ahora, cuando la iglesia se decida a tener un episodio largo de tiempo donde el amado no toca tan bien, pero como ora, busca a Dios y es disciplinado, eventualmente se va a convertir no en un músico, sino en un ministro de adoración. Y tú estás dispuesto a pagar el precio de a lo mejor no tener muchos músicos, pero sí tener adoración genuina. La cosa va a cambiar. Pero mientras tengamos asalariados y gente que no se le disipula y gente que lo único que tiene es talento, por eso canta bien, pero canta cosas incorrectas, toca bien, pero vive doble vida, entonces las cosas no van a cambiar. Así es, y de la manera en que usted trae, que a lo mejor una persona que no tiene el talento de la expectativa, pero tiene esa consagración, crea una iglesia sana, pastora, porque de esa misma manera que el músico que sí tiene más talento, lo va a motivar, también va a ser una ayuda, una motivación, porque lo que quiere es poder trabajar para Dios, pero de una manera sana, una manera Correcto. saludable. Entonces, de la manera correcta, alineada al Señor. correcto. Entonces, pastora, dentro de todo esto que hemos hablado, que ha sido sumamente enriquecedor, y sé que para todos ustedes también, no olvide suscribirse a este su canal Teología Urbana. Vamos a hablar un poquito, pastora, de las redes sociales, de cómo del impacto que están teniendo las redes sociales, porque son las que me predican, son las que me disipulan, no me importa lo que me diga mi pastor, mi líder, pero como fulana tiene más seguidores, pues yo le voy a hacer más caso. ¿Cómo usted ve todo este revolú de las redes sociales y el impacto dentro de nuestras comunidades de fe? Mira, yo creo que el problema no son las redes sociales. Definitivamente no lo es. Creo que al contrario, las redes sociales han sido un amigo del evangelio, siempre y cuando se usen bien. Aquí el problema grave está de que nosotros no le hemos enseñado a la gente de la manera correcta lo que significa ser parte de una comunidad. Para la gente es más fácil escuchar a una persona que tiene muchos seguidores por una sola razón. Yo no tengo que interactuar contigo y tú no tienes que ver realmente quién soy yo. De eso se trata. Entonces, para mí es más fácil suscribirme a un canal de YouTube y escuchar mucha prédica donde yo no me vea la necesidad de poner en práctica la prédica porque yo no tengo nadie que me supervise y vea que yo realmente estoy siendo transformado. ¿Me entiendes?
Entonces, cuando nosotros le echamos la culpa a las redes sociales, decimos, que la gente quiere estar más afuera que adentro. Pero tenemos que revisar qué está pasando también en nuestras comunidades de fe, que la gente o no siente que pertenece o no hay una red de apoyo que les haga sentir que tú eres amado, tú eres valorado y estamos contigo en la buena, pero también en las malas hay que jalarte las orejas. ¿Y Entonces, ajá. sí, ¿Y sí. cuál sería un consejo práctico para las personas que, porque yo hablo, ¿verdad? Con personas y me dicen, mira, yo sé que yo me paso mucho tiempo en las redes o en YouTube o en Instagram y cuando pasa el día ya perdí el hacer el devocional, pero yo realmente quiero. ¿Cuál sería un consejo práctico de Para parte la gente? para las personas que entienden, ¿verdad? Que eso les está consumiendo el tiempo que deberían dedicarle a Dios. Tú tienes que saber dos cosas. El enemigo no te va a sacar el guante para que te hagas tu devocional. Eso no es cuestión de que es espiritual, de que no, que yo no sé por qué que es, mira, se me mete como una cosa. No, 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 eso es falta de disciplina. Eso es falta de disciplina. Porque si fuera una cita para el consulado americano, tú sueltas el celular. Es cuestión de prioridades. Es cuestión de tú saber que te estás muriendo lentamente, que cada día que tú le das skip a tener tu relación con Dios, tú te estás muriendo espiritualmente. Esto es algo que tú tienes que ponerle caso. Y que no es un asunto de que yo tengo, hay un espíritu, no es un espíritu, es falta de disciplina. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y todo aquello que te está robando el tiempo de conectarte con tu Dios y de estar cerca de tu Dios es un ídolo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia con eso? Hacer morir lo terrenal en nosotros. Eres tú que tienes que poner eso a morir. Y si tienes que poner una alarma, ponlo. Y si tienes que poner a alguien que te jale las orejas, tú puedes hablar esto en tu comunidad de fe. Mira, estoy batallando con vida devocional. De hecho, este fin de semana, justo ahora, justo este sábado, tuvimos un taller de vida devocional en la congregación. Porque tenía muchas consejerías recurrentes y tú haces las preguntas del lugar, estás orando, estás buscando. Ay, pastores, que no tengo tiempo. Ay, pastora, que si yo qué. Ay, yo le digo, no. Cero juntadera para estar hablando de que eres una bendecida de Jehová. Tú no eres bendecida de Jehová si tú estás desconectada de Dios. Entonces vamos a hacer un taller de vida devocional para que tú sepas cómo conectarte todos los días con él. ¿Dase? Vamos a aprovechar a la pastora que la tenemos aquí. Pastora, vámonos a irnos ahí. Qué usted puede recomendarnos o cómo usted puede simplificarnos lo que es un devocional, cómo lo podemos trabajar, cómo podemos llevar ese momento de nuestra vida y apartar que no sea solamente un checklist? Lo primero es que un devocional no es un culto. No es un culto. Y el devocional es personal. Tiene mucho que ver con cómo tú eres como persona. Hay gente que ha cogido la parte de temprano yo te buscaré como si fuera una doctrina y por eso jamás en su vida ha hecho un devocional porque o no se levantan temprano o tienen niños, es verdad, y temprano yo te buscaré, imagínate cómo lo hago yo, si yo tengo que hacer devoción, si yo tengo que hacer temprano desayuno y llevar a los niños. No, mi hermana, eso era David que lo buscaba temprano. Eso era David que podía a esa hora. Yo no soy una morning person. Yo no me puedo levantar a esa hora. Yo no, nada, yo no funciono sin café. De verdad, te lo digo, mira, con mucho amor, no funciona sin café. Y tuve que entender que como esto es algo personal, yo no le puedo decir al Señor temprano yo te buscaré porque yo no estoy en mi mejor, yo no estoy en mi prime. Pastora, yo me estoy riendo aquí porque yo tampoco, yo necesito como un tiempo de procesar de que me Claro que desperté. sí. Yo necesito procesar la existencia. Primero, sentarme, pensar, wow, de verdad hay que levantarse hoy. Yo necesito hacer eso. Yo necesito tomarme un café. Yo necesito respirar. ¿Cuál es mi mejor momento? La tarde noche o antes de yo irme a dormir. Ahí yo busco a Dios. Otra cosa que la gente siempre está con esto y por eso siempre tiene un checklist. Es que tú no haces un date con Dios. Tú lo haces de esto una obligación. Entonces, un date es algo que tú preparas de antemano
y que tú tienes expectativa de algo que va a pasar. Por eso yo no te puedo decir, yo creo que tú debes orar todos los días, yo creo que tú debes tener una lectura todos los días, pero ese tiempo intencional con Dios tú lo puedes preparar cuando tú entiendas que tú puedes dedicarle ese tiempo a Dios. Yo tengo mis dates semanales con mi papá, donde yo pongo un worship list, donde yo estoy leyendo la Biblia, donde yo puedo entregarme enteramente. Yo sé que yo tengo 2 horas bloqueadas que son para eso. ¿Tú me entiendes? Entonces la gente lo que quiere es tener un culto larguísimo todos los días, cuando tú no puedes con eso. Ahora, sí yo te recomiendo que tú ores a diario, de que tú leas la palabra a diario, de que tú busques a Dios cuando tienes problemas, cuando no lo tienes también, de que tú estés en constante lectura de la palabra para nutrirte emocional y espiritualmente, pero también intelectualmente. Y ahí entra lo que es un estudio sistemático. Y fíjate, con todas estas cosas tú se lo añades a la vida de fe, que el lunes yo estudio Génesis, que el martes voy a orar por los enfermos, que el miércoles tengo culto, que el jueves yo tengo mi date con Dios, que el viernes tengo culto jóvenes. ¡Ey! Tú tienes una semana bendecida. Tú estás poderoso en Dios. Tú estás poderoso, pero cuando comenzamos de que no, que temprano yo te voy a buscar. Y que si no es la madrugada, no. Y que Dios me levantó a las 3 de la mañana. ¿Quién te dijo a ti que a la única hora que Dios te puede levantar a las 3, mi amor, por Dios? No, mi amor, no, Dios. Mira, Dios, eso eres tú que tienes reloj, Dios no. Dios te habla cuando Él quiera y como Él quiera. Hay algunos que se han inventado ahora que no, a las 3 de la mañana hay unos portales poderosos. Oh, my God. Métete por ahí, métete por ahí. Güey, ¿dónde ellos encuentran esto en la Biblia? ¿Dónde? Entonces hemos creado un misticismo alrededor de la figura del devocional, que porque no cumple todos nuestros estándares místicos, entonces vivimos desconectados porque no queremos entrar a lo práctico. Así es, pastora. Y uno se ríe, pero la realidad es que lo que genera en nosotros como iglesia a veces es mucha tristeza por el desconocimiento y uno quisiera como que metérsele por dentro y por lo menos llevarlos ahí un poquito, pero también sabemos, como bien usted dice, que cada uno pasamos nuestros procesos, tenemos nuestras crisis de fe, aquí llegan muchos momentos de crisis de fe que uno tiene que ayunar, orar. Claro que sí, llega el momento que tú, mira, yo como pastora, yo tuve un problemón en noviembre del año pasado, porque yo estaba súper emocionada con la nueva obra que estábamos haciendo. Y como buena pastora me senté a hacer toda una planificación y llamé a mis líderes y le dije, señores, estamos seteados para el primer trimestre y todo esto. ¿Y saben qué hice yo? De dura, agarro toda mi planificación y se la muestro al Señor después que la hice. Ya sabe usted, ¿verdad? Eso quedó destruido. Destruido, comadre. Destruido. Yo por ganar tiempo y por ser lógica en las cosas, voy donde yo le digo, Señor, para que tú bendiga esta planificación. Me dijo, pero esa iglesia es mía y tú planificaste todo, destruye todo. Esos dones fluyeron. Destrúyelo todo. Aquí no va nada. Y entonces ahí tenía yo los líderes presionándome, pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y pastora, esto digo, yo no espérense que el dueño del negocio dijo que esto no va. Diga usted. Y usted sabe que quiero decir algo ahí para que no se me vaya. Yo creo que es de humilde decir, mire, después que yo hice toda esta planificación, yo metí la pata aquí y el Señor fue el que realmente fue ordenando. Yo creo que, y la quiero reconocer, porque hay que ser humilde para decir, porque si no yo digo, mire muchacho, olvídate, no, porque vamos a inventar otra cosa y no sé qué. Y yo creo que eso, pastora, fortalece la iglesia porque el que está al otro lado dice, pero espérate, que mi pastor es igual que yo. Claro. Y de hecho, yo te voy a decir una cosa, yo prefiero pasar a lo mejor la vergüenza, que para mí no es una vergüenza, al final todos somos iguales y todos
tenemos parte. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y yo no creo que yo sea mayor que Elías. Entonces, yo prefiero decirle a mi gente qué fue lo que verdaderamente pasó. Señores, miren, yo me fui adelante. Estábamos cortos de tiempo y yo dije, yo confío en Dios, confío en mí y le voy a dar. Pero la cabeza de la iglesia es Cristo. Y al final, vamos a hacer lo que Él diga. Porque imagínate que yo hubiese dicho, esto no va y me invento una mentira. O esto no va y me invento otra mentira. Llega el momento que yo voy a estar tan saturado de mentiras que yo lo que estoy de carrear. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo mejor es, pues, uno poder entender estas cosas. Yo cometí ese error y para ese tiempo yo tuve que tomarme un tiempo de búsqueda intencional con Dios para que entonces yo poder arrepentirme delante del Señor, decirle, excúsame, perdóname, me fui adelante, es tu iglesia, yo estaba emocionada, yo sé que tú conoces mi corazón, pero yo quiero hacer tu voluntad. Claro, Y y que él que al final dijera lo la, que él quiera. la intención era poder estar planificada, tener algo, pero al final yo creo que más que un error, sino es ese reconocimiento de que sabes que haya sido por error o no por error, Señor, tú eres quien diriges este lugar. Sí, claro. Y eso, ¿verdad? Nos habla mucho a nosotros como iglesia. Claro. Pastora, ya casi vamos para la hora y yo pudiera estar aquí, mira, la puedo hasta invitar un buen cafecito puertorriqueño, Qué pero, ricura. pero queremos dejar a la gente con más ganas de escucharle. Esperamos poder hacer otras entrevistas porque Claro que sí. sí Para mí me es un honor. gustaría, gracias, sí me gustaría que pudiera tocarnos de una manera más expositiva. Hoy quise tocar varias pinceladas para que mi público, ¿verdad? Aquel que no la conozca vaya conociendo de usted y la escuche, pero sí me gustaría ser un poco más sistemática en temas que tienen que ver con el noviazgo, cómo preparar a nuevos matrimonios y también ya después de casado, cómo entonces trabajar. Yo sé que usted también toca mucho lo que es el tema de la restauración, Ujú. que hay un mal manejo en muchas Muy mal. comunidades de fe en lo que es la restauración, pero eso lo dejamos ahí pendiente para que todos ustedes sigan al tanto de lo que vamos a estar haciendo. Palabras finales, pastora. Para mí es un honor el poder tener estas conversaciones contigo y yo sé que mucha gente dirá, wow, pero la amada es fuego, la amada dice estas cosas. Y yo le voy a decir algo que me pasó. Yo siempre oraba y le decía al Señor, Padre, es que tú no me puedes usar de una manera más gentil. Es que tú no me puedes dar como otra palabra, qué sé yo, un Dios te va a bendecir, Dios te va a llevar a las naciones. Eso es lo que a mí me gustaría porque así la gente me quiere. Y yo tenía ese dolor en mi corazón. Y recuerdo que fui precisamente a una conferencia de matrimonios donde había una señora que estaba predicando y estaba predicando con un denuedo tremendo. Vino el momento del coffee break y yo me la acerco a la pastora, le digo, pastora, qué tremenda palabra y todo esto. Y le doy un abrazo, la bendigo y cuando ya me voy, ella me dice, párate allí, ven acá. Y yo, ok, y me acerco. Me dice, ¿qué dice el Señor? ¿Qué tú harías si tú tuvieras un bebé pequeño que está corriendo con todo el ímpetu hacia un precipicio? Le digo yo, oh, eso es correr detrás de él y vocear lo que más se pueda, hermana, para que ese niño se detenga. Me dice, mira, usted es la que vocea para que los niños espirituales se detengan y no se pierdan. Déjese de estar quejándose de cómo Dios la usa y haga lo que tenga que hacer porque Cristo viene. Entonces, a lo mejor usted me ve de esta manera y dirá, wow, la pastora es muy vocal con esto. Cristo viene y no estamos para relajo. Así es, pastora. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más hizo el clic para mí, porque yo creo que eso es lo que hace falta. Hay mucha suavidad en muchos temas y la gente se sigue perdiendo. Así es. Y Dios nos va a llamar a cuentas a lo que nos ha llamado. Así que para mí ha sido un mega honor tenerla con nosotros. ¿Cómo está en las redes sociales para que las personas puedan contactarla también por allá y seguirla? Me pueden encontrar en Instagram en @telmaconstant, me pueden encontrar en TikTok @la pastora real y también en YouTube me pueden encontrar como Telma Constant, la pastora real. Pastora, un abrazo a la Un abrazo, gracias distancia. mi hermana. Gracias por esta oportunidad y a todos ustedes, no olviden suscribirse, compartir esta entrevista. Esto fue Teología Urbana, más allá de la música.